Bueno, shalom a los que nos ven por YouTube. Vamos a compartir la parashá de esta semana, que es la parashá, una porción Ekev, que ese es el nombre en hebreo, y en español es en consecuencia o por haber oído, quiere decir Ekev. Y la parashá va de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12, a el capítulo 12, versículo 25. Y yo le puse como subtítulo oidores o hacedores. Una pregunta. Podríamos agregarle sus palabras, ¿no? Porque podemos decir, bueno, oidores o hacedores, que obviamente que siempre nuestra base es la palabra de Dios. No nos basamos en lo que haya dicho tal o cual sabio, no nos basamos en lo que haya dicho tal o cual padre de la fe o padre de la iglesia, sino que nos basamos exclusivamente en lo que dice la palabra de Yahweh, la palabra de Dios. Y vamos a empezar por el primer versículo de esta parashá, de esta porción, que dice Deuteronomio 7, versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, vamos a leer hasta allí. Entonces está hablando que en consecuencia, dice, de haber oído estos decretos, no habla simplemente como cuando escuchamos, por ejemplo, ahora que la perra está ladrando, o como escuchamos que pasa un auto por afuera, sino que no habla de ese oír, sino que aquí la palabra oír es shema, que es prestar atención. Cuando prestamos atención en los decretos, en los mandamientos de Dios, y lo guardamos y lo ponemos por obra, sigue diciendo: Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Yahweh hizo muchos pactos con nuestros padres, no con nuestros padres físicos, sino con los padres de la fe, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y tenemos un montón de promesas para nosotros que se van a cumplir cuando, como aquí dice, oigamos los decretos y los mandamientos, los guardemos y los pongamos por obra. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, muchas personas vienen a la congregación y oyen lo que decimos y se van a sus casas y vamos a decir así, le entra por un oído y le sale por el otro. No ponen por obra lo que muchas personas miran videos por internet de enseñanzas, de raíces hebreas o de otras cosas y no hacen nada. Y no es el oír que quiere Yahweh para nosotros, sino que ese oír tiene que ir acompañado de obras. Y esto es lo que nos dijo Santiago en su carta en Santiago capítulo 1, y vamos a leerlo. Santiago 1 del versículo 19 al 25. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Primero que todo, tenemos que estar siempre dispuestos y prontos para oír la palabra de Dios. Y que dice: tardos para hablar, tardos para irarse. Es importante siempre, antes de hablar, antes de enojarnos, antes de hacer cualquier cosa, oír. Dice ahí que tenemos que ser prontos para oír. Dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí vemos que siempre cuando estamos enojados, cuando estamos airados, es muy difícilmente que cuando nos enojamos hagamos la obra de Yahweh, hagamos la voluntad de Yahweh. Puede ser en algunas circunstancias que sí lo hagamos. Hemos puesto ejemplos como, por ejemplo, Pinjas, tuvo una ira divina, digamos, y mató, si recuerdan, al israelita que estaba con esa mujer. En ciertos casos sí, pero es muy difícil. Por eso el consejo aquí de Santiago es que cuando estemos enojados no hagamos nada, porque la mayoría de las veces es nuestra carne la que está enojada y terminamos enchastrando todo. Dice en el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Lo primero que tenemos que hacer es desechar todas las cosas inmundas, toda la malicia. ¿Para qué? Para que con mansedumbre podamos recibir la palabra que Dios nos está dando el día de hoy y todos los días de nuestra vida. Sigue diciendo: la cual puede salvar vuestras almas.
Tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra, a desechar la inmundicia, a recibir la palabra, dice, para poder obtener la salvación de nuestras almas. Y en el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Por eso digo, cualquier persona que venga aquí o que vaya a cualquier otra congregación, cualquier otra iglesia, en otros tiempos nosotros mismos fuimos así. Íbamos 1, 2, 10, 15 veces, y hablo por mí mismo cuando iba a la iglesia bautista, cuando iba a la iglesia pentecostal, y escuchábamos la palabra, pero no la cumplíamos. ¿Por qué? Muchas veces porque el propio pastor que estaba allá adelante estaba predicando la palabra, pero no la estaba cumpliendo. Y la escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, si la cabeza ya estaba enferma, si el propio pastor, el propio líder predicaba algo, pero no lo cumplía, ¿qué se podía esperar de los congregantes? Y si no es lo mismo. Pero ahora no, esto no es así. Primero que nada, porque nosotros no somos la cabeza de nada. Nosotros no enseñamos que somos la cabeza de nada y nosotros no somos la cabeza de nada, sino que Yeshua es la cabeza de nosotros. Nosotros somos simples servidores que lo poco que podemos aprender tratamos de traspasarlo a las personas que quieran aprender. Simplemente somos eso. El otro día, reflexionando un poco en la obra que yo en particular estoy haciendo, y esto ni siquiera se lo comenté a mi esposa, pero en mi mente yo me siento, y no digo para disminuirme, sino que siento que lo que estoy haciendo es ser como un cable que hace, pasa la corriente de un lado a otro. Pues puedes decir, bueno, no sirve para mucho, pero si un cable no está, no puede prender la luz. Es una simple cosita que pasa algo de este punto a este punto. ¿Por qué? Porque yo muchas veces lo que hago es recibir las enseñanzas de nuestro maestro, tratar de rumiarla, tratar de entenderla, tratar de hacerla un poco más fácil, tratar de adaptarla un poco a lo que me parece que la gente necesita. ¿Y qué hago? Y se lo paso a otro. Y eso es como yo me siento. Una especie de conexión entre alguien que sabe más y alguien que no sabe nada. Y esa es la obra que... Por eso no me creo la cabeza de nadie, ni me creo el gran líder de nada. Porque Yeshua tiene que estar en ese lugar. ¿No? Pero como vemos que sigue diciendo, ¿no? Que tenemos que ser hacedores y no oidores como éramos antes, sino que tenemos que poner por práctica lo que aprendemos. La obediencia que tanto nos habla aquí la palabra, tenemos que ponerla por práctica, tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. No nos sirve de nada. A nadie de los que está aquí presente, a nadie de los que escucha este video, le sirve de nada escuchar este video, ni le sirve de nada venir a este lugar si no va a poner por práctica lo que enseñamos. De nada, están perdiendo su tiempo. Dedíquense a otra cosa, no miren más videos, no vengan más a este lugar si van a escuchar lo que decimos y van a hacer las cosas contrarias. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Una persona que viene y escucha y mañana o pasado hace lo contrario a lo que escuchó, se está engañando a sí mismo. A Dios no lo puede engañar, porque Dios sabe que hay en el corazón del hombre y no necesita ver nada, pero se está engañando a sí misma. Se está diciendo que es una persona creyente y no lo es. Dice, sigue diciendo el 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No nos sirve nada, hermano, si por ejemplo dentro de un rato nos miramos al espejo y dice, mira, tengo sucio acá, me corté acá, y a los 5 minutos nos olvidamos. Si no nos lavamos, si no nos curamos la herida, no nos sirve nada. Y esto es lo que Santiago aquí nos está diciendo. No nos sirve nada venir a escuchar la palabra y darnos media vuelta y irnos a nuestra casa y no hacer nada. Simplemente es una costumbre. La costumbre que o heredamos de nuestros padres o nos enseñaron que estaba bien y venimos por costumbre. Pero eso no tiene que ser así. Miren lo que sigue diciendo en el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo primero que quiero resaltar de aquí, de este versículo, es lo que dice. Dice, mas el que mira atentamente, ¿qué? La ley. No dice, ¿por qué no dice el que mira atentamente lo que hizo Yeshua? ¿Por qué no dice el que mira atentamente lo que Pablo dejó escrito?
Dice que mira atentamente a la ley. Y podemos decir, y bueno, ¿cuál ley? Y ahí lo está diciendo, la de la libertad. Y saben que esto llega a ser gracioso, ¿no? Pero ante este versículo, en las diferentes denominaciones que creen que no hay que guardar la ley, han llegado a inventar que esta ley de la libertad es otra ley. No es la ley de Dios, no es la Torá, no es el Pentateuco, es otra ley, esta es la ley de la libertad, ¿no? Y pueden decir, ¿de dónde sacaron esto? Que esta es otra ley, la ley de la libertad. Primero que nada, se basan en un mal entendimiento del libro de Gálatas, que en ciertos versículos, no lo vamos a analizar ahora, pero en ciertos versículos, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice que da a entender que como que la ley fuera una esclavitud, que dice, no os volváis a la esclavitud, ¿no? Que no os volváis a los rudimentos, a los viejos rudimentos. Y el libro de Gálatas es un libro difícil de entender. Pedro dijo en una de sus cartas que Pablo escribió muchas cosas y difíciles de entender. Imagínense, si para Pedro, que lo conocía a Pablo, si para Pedro, que vivía en la misma época que Pablo, si para Pedro, que había andado con Yeshua, le parecía difícil entender lo que Pablo habría escrito, imagínense para nosotros, 2000 años después, si será fácil de entender. Traducción tras traducción, tras traducción, tras revisación de la traducción, sí será difícil de entender. Y muchos agarran el libro de Gálatas y lo leen así a la ligera. Acá la ley de esclavitud, la ley no sirve de mano, hay que guardar los mandamientos, basta. Entonces, cuando llegan a este versículo que dice que hay que mirar atentamente a la ley, a la Torá, dicen, no, pero esta es otra ley. Si en Gálatas dice que la ley no hay que hacer más y acá dice que hay que mirar la ley, esta vez es otra ley. ¿Cuál es la ley de la libertad? Entonces debe ser la ley que Jesús dio. Yeshua no dio ninguna ley nueva. Él no vino a cambiar lo que el Padre había dado. Él vino a dar la verdadera interpretación. Y esto que estas personas dicen que hay una ley nueva, porque la ley antigua o la Torá es esclavitud, es una tontería que se cae simplemente con dos cosas. Primero que nada, con la lógica. Porque sabemos que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, donde allí estaba siendo esclavizado, tenía que hacer trabajos forzados, ¿no? Y Yahweh, ¿qué le promete? Que lo iba a libertar, que lo iba a sacar de esa esclavitud. ¿Y acaso nosotros tenemos un Dios malo que sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud de Egipto para meterlo en otra esclavitud? No. No tenemos un Dios malo que va a sacar a un pueblo o te va a sacar a vos de una esclavitud para ponerte en otra esclavitud. De ninguna manera la ley de Dios puede ser esclavitud. Todo lo contrario. La ley de Dios, la Torá, es la instrucción de vida para hacernos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Siempre en las Escrituras que se está hablando de que en el Nuevo Testamento de que estamos o que alguien está en esclavitud, es que está en esclavitud del pecado. Y más adelante lo vamos a ver. Pero tenemos que entender que la Torá o la ley no es esclavitud, sino que es todo lo contrario, es libertad. En Salmo 119, versículo 45, dice: y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, pero la ley, la Torá es esclavitud? Todo lo contrario, es libertad. ¿Por qué? Porque la libertad, el concepto de libertad hebreo, es hacer exactamente lo que Dios para lo que Dios nos creó. ¿Y para qué Dios nos creó? Para guardar la ley, para guardar los mandamientos, para hacer su voluntad. Después cada uno tendrá su cosa particular que hacer. Pero Él en todo puso eso, primeramente. También para afirmar esto, que la ley es libertad, vamos en Romanos, capítulo 7, versículo 12, porque muchos hablan mal de la ley, muchos hablan en contra de la ley, muchos hablan cosas terribles contra la ley, ¿no? Pero miren lo que dijo Pablo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo.
justo y bueno. ¿Cómo podemos decir que es esclavitud algo que es santo, algo que es justo y algo que es bueno? De ninguna manera. Ahí vemos lo equivocado que están. Y como dije, cuando se habla de esclavitud en las Escrituras, se está hablando del pecado, que estamos bajo la esclavitud del pecado. El mismo Yeshua lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, hablando Yeshua, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuándo estamos bajo esclavitud? Cuando estamos pecando. ¿Por qué? Porque el pecado hace lo que quiere con nosotros. La mentira hace lo que quiere con nosotros, nos hace mentir más. La droga hace lo que quiere con nosotros, nos hace drogarnos más. La fornicación, el adulterio, todo eso. Sabemos y vemos a diario un montón de ejemplos de personas que no se pueden librar de las drogas, que no se pueden librar de la fornicación, que no se pueden librar del adulterio. ¿Por qué? Porque están siendo esclavos. Entonces vemos que se está refiriendo a eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, que tenemos que ser hacedores de la palabra, que tenemos que oír y hacer, oír y obedecer la ley, la Torá, vamos a ver en esta porción algunos versículos de qué es lo que tenemos que hacer. Capítulo 7, vamos a leer del versículo 22 al 26. Dice: y Yahweh tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Ahí vemos que, para el contexto de esto, el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice: las naciones que van a ser tus enemigas, no las voy a echar de una, sino poco a poco. Y esto tiene que hacernos reflexionar en nuestras vidas, después de que tuvimos una vida de esclavitud en el pecado como el pueblo de Egipto, pero empezamos a conocer los caminos de Yahweh, empezamos a transitar en los caminos de Yahweh, a querer hacer su voluntad. No se va a mejorar todo de un día para el otro. No es que voy a empezar a venir a la congregación y a la semana siguiente voy a conseguir trabajo, voy a conseguir casa, voy a arreglar la relación con mi esposa, con mis hijos. No, poco a poco va a ser esa mejora en nuestras vidas. Sigue diciendo: mas Yahweh tu Dios te entregará delante de ti, Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. El mismo Yahweh va a destruir esas naciones que están en contra de nosotros. Esas naciones que muchas veces son problemas en nuestro interior, problemas de carácter, problemas con adicciones, problemas de idolatría. El Yahweh la va a destruir. Dice en el 24: Él entregará sus reyes en tus manos, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo de los cielos. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Nosotros tenemos la promesa aquí de que nuestros enemigos van a ser destruidos. Y cuando hablo de enemigo no estoy hablando de la vecina, ni estoy hablando del ex marido. No, estamos hablando en términos espirituales. Estamos hablando de las huestes de maldad. Estamos hablando de la lucha que tenemos, que no es contra carne ni sangre. Todo eso van a ser destruidos. Todo lo que no dejen a nuestros familiares conocer al Dios verdadero va a ser destruido. Todas esas cosas. Dice, en el 25 dice: las esculturas de tus dioses quemarás en el fuego. Ahí vemos que nos está hablando de que tenemos que quemar todas las esculturas, y los dioses, y destruirlos totalmente, ¿no? Dice: no codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo las aborrecerás y abominarás, porque es anatema. Ahí nos está hablando de que tenemos que abominar esas cosas. Tenemos que odiar esas cosas, la idolatría. Tenemos que odiar toda cosa que pretenda ponerse en el lugar de Dios.
Y no la tenemos que llevar a nuestra casa. Nuestra casa que está representada en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Y vamos a ver un ejemplo que nos dejó, porque sabemos que todo lo que pasó en las Escrituras es para ejemplo nuestro, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer y cuáles son las consecuencias por no hacer las cosas bien. Vamos a leer una historia que es bastante conocida en Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Aquí los hijos de Israel seguían conquistando, ya habían entrado a la tierra prometida y seguían conquistando pueblos que estaban a su alrededor. Y iban a conquistar tenían que conquistar a Jai, que era un pueblito pequeño, por lo que se ve. Entonces Josué lo que hace es mandar espías, vamos a decir así, para que vean cómo era Jai. Y los espías o las personas que fueron a ver a Jai le dijeron a Josué que era un pueblo pequeño, que no tenía que hacer ir a todo el pueblo de Israel, a todos los soldados, a todas las personas que podían pelear, a luchar contra ellos, porque no era necesario. Dijo, manda a 2.000 o 3.000 personas, que con eso es necesario. Pero ¿qué pasó? Que mandaron esas 2.000 o 3.000 personas y muy sorprendentemente el pueblo de Israel perdió la batalla. Y murieron hombres del ejército de Israel. Y esto nunca había pasado antes. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Y en el versículo 4 del capítulo 7 de Josué dice: y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los destruyeron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cuántas veces nos pasa o les pasó que estamos luchando contra algo que tendría que ser fácil para nosotros? Que tendría que ser fácil destruir, que pareciera que no tiene gran fuerza, pero sin embargo no podemos. No podemos con nuestro carácter, no podemos con alguna dificultad familiar. Y vamos a ver por qué ellos no pudieron. Dice en el versículo 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Yahweh hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay Señor Yahweh, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Ahí vemos que Josué y el pueblo se desanimaron, porque perdieron una batalla contra alguien que tenía que haberla ganado fácilmente. Tuvieron que volver sus espaldas, o sea, tuvieron que salir corriendo, tuvieron que disparar porque los iban a matar a todos. Dice en el 9: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Yahweh dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les he mandado, y también ha tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahí vemos que si no estamos pudiendo con alguna lucha que tengamos, tenemos que analizar si no tenemos un anatema en nuestra... Que es algo anatema, es algo maldito, es algo que a Yahweh le desagrada. Si no tenemos en nuestras casas, y en nuestra casa, que como le dije, nuestra casa también representa nuestro cuerpo, nuestro ser. Sigamos leyendo, dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema.
ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema del medio de vosotros. Ahí vemos que si no podemos contra nuestros enemigos, teniendo muchísimas promesas de parte de Yahweh, de que nuestros enemigos iban a ser destruidos, de que nuestros enemigos no nos podían hacer frente, si no podemos es porque tenemos un anatema entre nosotros. Y cuando digo un anatema entre nosotros, no digo que alguien de nosotros sea un anatema, porque lamentablemente tengo que contar una anécdota de una persona, recuerdo que hace un tiempo atrás me dijo, sí, porque Dios me habló, Dios hace tiempo me quería hablar, pero yo no le daba mucha importancia. Y hasta que en un momento le dije que quería que me dijera lo que tenía para decirme. Y me habló por Josué capítulo 7. Me dijo que había un anatema. Y esta persona, estaba en concubinato, o sea, estaba con una mujer, no se había casado. Y supuestamente el anatema era la mujer. ¿Y qué hizo? Fue y la dejó porque supuestamente Dios le dijo que tenía que dejar el anatema. Y el anatema era la mujer. Pero, o sea, el anatema era él mismo. El anatema eran sus deseos carnales. El anatema era todo lo que él tenía adentro, no era la mujer. Pero sin embargo, el que hizo fue y dejó a la mujer. Pero por más que se fue a 500 kilómetros, 600, 1000 de esa mujer, siguió teniendo el anatema igual, porque el anatema eran sus deseos. El anatema eran sus pensamientos. Y eso era lo que Dios le quería decir. Entonces, vamos entendiendo que si no podemos con nuestros enemigos, siempre hay un porqué. Dice el 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Yahweh, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Yahweh tomare se acercará por su familia, y la familia que Yahweh tomare se acercará por sus casas, y la casa que Yahweh tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto y ha cometido maldad en Israel. Sabemos lo importante que es esto, que no es algo menor. Y vamos a saltearnos ahora para no leer, que dice que la de la tribu de cuál, de de aquello. En el versículo 19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, la gloria de Yahweh, da gloria a Yahweh, el Dios de Israel, y dale alabanza, y decláranos ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de platas, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí están escondidos bajo la tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ella. Ahí vemos que la codicia de este hombre hizo que llevara un anatema al pueblo de Israel. Y podemos sacar de este versículo de qué le sirvió lo que hizo. Aparte de lo que vamos a ver la consecuencia que tuvo. Esto estaba escondido abajo de la tierra. Estaba escondido abajo de la tienda. O sea que no le sirvió para nada. No le dio ninguna utilidad ese anatema, sino que solo le sirvió para mal. Como muchas veces nosotros tenemos anatema en nuestras vidas, tenemos idolatría, tenemos cosas que no tienen ninguna utilidad para nosotros, sino el mal. Y vemos que dice en el 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero abajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Yahweh. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Yahweh en este día.
Y todos los hijos de Israel los apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. Imagínense la dureza de esto, la importancia de esto, la gravedad de esto, de que no fue que, bueno, acá vos hiciste esto, bueno, te vamos a apedrear, te vamos a matar. No, dice que fueron sus hijas, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo lo que él tenía. Todo lo que él tenía estaba maldito. Y todo, aunque vemos que en los versículos anteriores él parece que se haberse arrepentido, no le sirvió para nada haberse arrepentido, porque él dijo: pequé contra Yahweh. Y en el 20 dice: verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, Dios de Israel, y así he hecho. No le sirvió. La consecuencia por tener un anatema es muy grande. Y yo sé que la mayoría de los que están aquí y la mayoría de los que están mirando este video tal vez no vaya a su casa y esté una estatua de la Virgen, o no haya un cuadro de San Expedito. Supongo yo que no, porque la mayoría de las personas acá están instruidas, o las personas que miran este video están instruidas que eso es idolatría, que eso está mal. Pero como dije antes, ¿qué hay del anatema que puede estar dentro nuestro? Del anatema que puede estar en nuestros pensamientos, del anatema que puede estar en nuestros recuerdos. Porque nosotros, los humanos en sí, tendemos a pensar que lo que hay dentro nuestro no importa. O sea, no. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que ha pasado algo y dice: si lo agarro a aquel lo mato? Y muchas veces no pasa nada. O si pudiera, aquel lo paso por arriba con el auto. Yo en otros momentos he dicho eso. Y nosotros en nuestra mente pensamos: lo dijo, pero cuando nosotros pensamos algo, es el primer paso para hacerlo. Porque no hacemos algo porque sí, nomás. No se nos ocurre mañana agarrar un arma y pegar un tiro a alguien. No, tenemos que pensarlo. Los asesinos, los delincuentes, tienen todo un proceso. Que piensan lo que van a hacer, lo van maquinando, se imaginan en su mente cómo lo hacen, hasta que en cierto momento, puede ser a la otra semana o dentro de 10 años, pero van y lo hacen. Entonces es importantísimo lo que está dentro de nuestras mentes, aunque muchas veces ni siquiera lo digamos, porque muchas veces no sale por nuestra boca lo que pensamos, pero es importantísimo lo que hay en nuestros pensamientos. En Proverbios, por ejemplo, en Proverbios 23:7, nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. O sea, vemos que como somos en nuestro pensamiento, realmente somos. Aunque no nos animemos a poner por obra esos pensamientos, somos como realmente pensamos en nuestro interior. También vemos que Yeshua mismo en Mateo nos habla sobre eso, sobre lo que hay dentro nuestro. En Mateo capítulo 5, versículo 15-18, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, el homicidio, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son los que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí vemos que la contaminación empieza por nuestras mentes. Por eso tenemos que analizar nuestras vidas si tenemos un anatema en nuestras mentes. Como dije, de pensamiento, o por ahí es algún recuerdo que sabemos que es algo que hicimos mal en nuestro pasado, pero que lo atesoramos en nuestras mentes. Que de vez en cuando se nos viene a la mente ese recuerdo, esa imagen que tuvimos con otra pareja, que tuvimos con otra persona, que hicimos con otra persona, y cuando se viene a nuestras mentes nos decimos: qué mal que hice eso. Sino que nos alegramos o nos gozamos en ese pensamiento. Eso es un anatema también para nosotros. Entonces pidámosle a Yahweh que Él pueda renovar nuestra mente, que pueda sacar, que pueda quitar, que la Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo pueda quemar todo lo que está mal en nosotros, todos esos pensamientos, todos esos recuerdos, para que podamos ser libres y no tener ningún anatema para poder vencer nuestros enemigos. Como dice Romanos
un versículo muy usado por nosotros, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestras mentes. Necesitamos que nuestras mentes sean renovadas. ¿Por qué? Porque venimos de años de pecado, porque venimos de años alejados de la palabra de Yahweh. Necesitamos que nuestra mente sea cambiada, que nuestro entendimiento sea cambiado, que sean borrados todos recuerdos malos, para que realmente podamos ser hijos de Yahweh. Amén.